Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de reflexión en esta mañana y vamos a continuar, hermanos, con lo que hemos estado viendo en el libro de Marcos. Probablemente ya muchos de ustedes van viendo el hilo, ¿verdad? ¿De qué se trata Marcos? ¿Sí? Y yo lo he ido imaginando como que el libro de Marcos se trata de que podamos descubrir quién es Jesús y qué quiere Jesús para nosotros. No qué es lo que nosotros creemos que es Jesús. Muchas veces, hermanos, como cristianos, tenemos que tomar en consideración algunas cosas. Una de ellas, hermanos, es que probablemente algo que nosotros hemos aprendido no es algo bíblico. Y a veces nos molesta porque decimos, ¿cómo no? Si lo aprendí desde niño. Bueno, hermanos, precisamente por eso la palabra de Dios dice que la Escritura es como un espejo. Quien va a ella puede ver en lo que está mal. Si alguien va a un espejo y no se arregla, la culpa ya no es del espejo, es del que no se arregló, ¿verdad? Así que creo que Marcos, hermanos, nos puede dar algunos tips, nos puede ir dando algunas ideas que nosotros creíamos correctas, pero que en realidad no es lo que Jesús quería. Y quiero empezar esta mañana diciéndoles que hay grupos, hermanos, hay grupos que parecen ser antagónicos entre sí. Ahora que ya estamos cerca de las elecciones, hermanos, podemos ver a los partidos políticos. Y nos damos cuenta, por ejemplo, hermanos, el partido A dice una cosa, pero el partido B dice todo lo contrario. Y entonces nosotros podríamos decir, yo soy del A, y otros yo soy del B. Qué sorpresa nos llevamos, hermanos, cuando estos partidos se unen, ¿verdad? Y ahora, ¿no que estaban peleados? Sí, pero ya no. ¿Por qué? Porque salió el partido C, hermanos, y el partido C les va a ganar. Entonces se unen. Así que a veces los grupos antagónicos no son tan antagónicos como creíamos. También, hermanos, hace unos días, no sé si ustedes se dieron cuenta o se enteraron, ¿verdad? Pero en las noticias apareció que un país que se llama Irán estaba atacando a Israel, ¿sí? A mí lo que me sorprendió, hermanos, es que uno de los que salió a dar la cara por Israel fue Egipto. Y otro que salió a dar la cara por Israel fue Jordania. Se supone que estos dos países, hermanos, son países musulmanes también, o con una buena carga de musulmanes. Y uno esperaría que ellos estuvieran del lado de Irán. Pero parece ser que ya algo cambió, hermanos, entre ellos y ahora están aliados de Israel. Asimismo, hermanos, en este pasaje que vamos a tocar el día de hoy, vamos a darnos cuenta que había dos grupos que no tenían absolutamente nada que ver, los herodianos y los fariseos. Pero al final del pasaje de hoy nos vamos a dar cuenta cómo tomaron en poco sus diferencias y se unieron. Estamos viendo, hermanos, en este pasaje al Señor Jesús nuevamente entrar a una sinagoga. Ya había entrado antes a una sinagoga en el Evangelio de Marcos. Y lo hizo para liberar a un endemoniado. Había, hermanos, dentro de la iglesia un endemoniado. Y ahí llegó Jesús para liberarlo. En esta ocasión, el evangelista Marcos nos está contando que Jesús vuelve a entrar a una sinagoga, pero ahora nos tiene que hacer ver que el día en el que entró el Señor Jesús era el día sábado. Es decir, ahora el Señor Jesús está en un escenario sagrado, está en un lugar sagrado que es la sinagoga y está en un día sagrado que es el día de reposo. Y aquí, hermanos, vuelve a aparecer una persona con un problema físico. Hoy, hermanos, va a ser el tercer domingo en el que vamos a hablar de alguien que tenía un problema físico. El primero fue el hombre leproso, el segundo es el hombre paralítico. Y hoy vamos a hablar de una persona que tenía un problema físico en la mano. Un hombre enfermo.
Pero hermanos, no quisiera que viéramos la superficie nada más. No quisiera que viéramos nada más a una persona enferma. El problema de este hombre, hermanos, es que tenía la mano paralizada. La lectura dice que tenía la mano seca, pero la palabra que se utiliza para hablar de seco es más o menos paralizado. Y a lo mejor, hermanos, no tendría sentido para nosotros que alguien tenga la mano paralizada, pues diríamos es algo común, ¿verdad? Si te da una embolia y ya no puedes mover la mano, pues la mano queda sin movimiento, movimientos lentos. Si te lastimas trabajando en una empresa que use maquinaria pesada, pues tu mano te queda paralizada. Y ya para nosotros no es novedad. Pero para los tiempos en los que estamos hablando, hermanos, que un varón tuviera la mano paralizada, significaba que esa persona ya no podía trabajar. Quedaba vulnerable. Tanto el leproso, hermanos, como el paralítico de los que hablamos, eran personas vulnerables. El leproso estaba marginado, hermanos, estaba fuera de la ciudad, no podía estar con los demás, no podía participar de ningún tipo de culto, hermanos, no podía profesar su religión, tenía que vivir apartado. El paralítico, como nosotros vimos, era un hombre sin voluntad. Tan es así, hermanos, que sus amigos lo llevaban cargando y lo estaban descargando por el techo. Imagínense. Y el paralítico en toda la escena nunca dijo nada, no dijo, ¿qué hacen conmigo? No. Y este hombre, hermanos, también es un hombre vulnerable, que ya no puede trabajar. Hay algunos libros que no están en la Biblia, que se llaman libros apócrifos, y uno de estos libros apócrifos se llama el Evangelio de los Hebreos, y ahí en el Evangelio de los Hebreos le añaden unas cosas extras. Dicen que este hombre era un albañil, ¿sí? Y está bien porque nos sirve un poco en la imaginación, porque decimos, no solamente tenía la mano seca, sino tenía que trabajar con sus manos. Lo que sí es cierto, hermanos, es que según el texto que nosotros estamos viendo, este hombre de la mano paralizada estaba en el lugar sagrado en el día sagrado. Él y Jesús están en el día sagrado juntos. Este hombre, hermanos, no pide nada. Si leen ustedes estos 6 versículos que acabamos de leer con detenimiento, este hombre no le dice a Jesús, ayúdame. No dice nada, hermanos. Y hay 2 tipos de personas que lo ven. ¿Quiénes lo ven? Jesús, pero también lo ven los opositores de Jesús. Dice lo que estamos leyendo, dice, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Los opositores de Jesús también veían la necesidad, también veían la vulnerabilidad de este hombre, pero en vez de ayudarlo, en vez de brindarle una ayuda a este hombre, están brindando nada más una mirada juzgadora. Están viendo si Jesús va a sanarlo para romper el sábado. Estos acusadores, hermanos, no nos dice quiénes son, al menos no nos dice aquí, nada más nos dice que eran algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús. Quieren hacer algo, le van a tender una trampa. Pero Jesús, hermanos, el Señor Jesús conoce. El Señor Jesús conoce y sabe lo que está pasando. Así que el Señor Jesús tal vez pudo haber dicho al hombre de la mano seca, ven, te invito a tomar un café. Se lo lleva a tomar un café, hermanos, ahí solito, y le dice, a ver, préstame tu mano. Se la jala, lo sana y listo, ¿verdad? ¿Creen que eso pudo haber pasado? Tal vez no tomaban café, ¿verdad? Pero lo pudo haber invitado a otra cosa. Lo pudo haber sanado en un lugar donde nadie lo viera, hermanos. Pero el Señor Jesús, hermanos,
quiere poner en el ojo de todos lo que está pasando realmente. ¿Sí? Está pasando, hermanos, algo que yo diría que es el peor pecado de una iglesia. Y es que seamos indolentes, que no nos duela lo que ocurre con otras personas. Una iglesia, hermanos, puede tener muchos defectos, pero un defecto que para mí es un pecado es que la iglesia sea indolente, que vea el sufrimiento de las personas y les parezca poco ayudarles. Hay iglesias, hermanos, y hay personas que prefieren decir, pues es que él se lo buscó, no está buscando de Dios, ¿cómo quería que le fuera? ¿Verdad? O si empezó a tomar estas decisiones, ¿qué creía que le iba a pasar? Allá él, y entonces le añadimos algo para que se vea bonito, allá él y el Señor, ¿verdad? Para que así no seamos nosotros los que van a quedar mal, sino él y el Señor, o ella y el Señor. Pero el Señor Jesús hoy, hermanos, nos quiere dar una lección. Y entonces, para que no pase desapercibido este hombre, fíjense lo que dice. Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Así que hoy el Señor Jesús, hermanos, quiere poner de pie frente a todos a esos hombres y mujeres cercanos a nosotros que están atravesando por alguna situación que los pone vulnerables, alguna situación que los pone en una situación de marginación y los quiere poner aquí, hermanos, enfrente de nosotros, para que lo veamos, para que no tengamos pretexto de decir yo no sabía. Aquí los pone el Señor Jesús y pone a este hombre enfrente, hermanos, y va a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal en el día del reposo? Cualquiera, hermanos, podría contestar esto de una manera sencilla. Si de lunes a viernes se puede, de domingo a viernes se puede hacer el bien, ¿cuánto más no se puede hacer el bien en el día del reposo? ¿Verdad? Así que la respuesta sería, sí se puede hacer el bien en el día de reposo. Pero el Señor Jesús, hermanos, le va a dar un giro a esta pregunta y va a decir, ¿qué está permitido hacer en el día del reposo? ¿Salvar una vida o matar? Y aquí, hermanos, yo quiero que ustedes vean que nadie estaba hablando nada de matar. ¿Sí? Nadie hasta este versículo ha pensado en matar. Dice que los acusadores quieren ver si Jesús sana. ¿De dónde sacó Jesús la palabra matar? Lo vamos a descubrir conforme vayamos atravesando. Pero entonces, Jesús, con este argumento tan sencillo, hermanos, que tiene que ver con hacer el bien en el día del reposo, dice que deja callados a sus acusadores. Dice el siguiente versículo, pero ellos permanecieron callados. Ya sabemos, hermanos, lo que opina el Señor Jesús acerca del día del reposo. El Señor Jesús dice, el día del reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día del reposo. Los seres humanos, hermanos, le hemos puesto cargas a los demás, cargas que ni nosotros podemos llevar, hermanos. Estoy seguro que más de alguno de ustedes conoce a alguien que era sumamente estricto y cuando le pasó a él, quiso que todos le tuvieran compasión. Así somos los seres humanos. Queremos poner un montón de reglas inútiles, hermanos, inútiles. Porque el Señor Jesús está desnudando el corazón de estas personas, de estos fariseos.
Han pensado, hermanos, que ellos pueden agradar a Dios a través de sus reglas, y el Señor Jesús lo sabe. Así que ahora los ha dejado callados, pero los ha dejado callados, hermanos, dentro de la sinagoga. Y eso, hermanos, tiene un valor incalculable para nosotros. El Señor Jesús está recuperando los espacios sagrados. El Señor Jesús está recuperando el día sagrado. Se lo está quitando a esta gente violenta, hermanos. ¿Sí? ¿Lo notan? Ahora los deja callados. ¿Cómo es posible, hermanos, que un fariseo que está en su hábitat, la iglesia es su hábitat, la sinagoga es su hábitat, ahí se desempeña bien, ahora un fariseo se quede callado? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Es como que de repente me subo aquí media hora y no hablo. Pues no, se supone que esta media hora que me toca es para hablar. Así que el Señor Jesús, hermanos, está recuperando el espacio sagrado y el tiempo sagrado. Lo está recuperando para Él. Lo está recuperando para Dios. Le está quitando el espacio, hermanos, a las personas que han violentado el texto bíblico. Le está quitando el espacio, está haciendo a un lado a las personas que han preferido las reglas al bienestar de las demás personas. Les está quitando de en medio a aquellas personas que prefieren que una persona sufra, pero que se cumpla la ley. Luego en las iglesias nosotros, hermanos, somos un poco violentos con los demás. Ese hermano no puede pasar a dirigir. Acuérdate que en 1992 le pegó a su esposa. Ya pasó un montón, hermanos, pero lo seguimos violentando. No da buen testimonio, dice. Pero el Señor Jesús, hermanos, hoy quiere recobrar su espacio. Quiere recuperar el espacio sagrado y hacerle ver a las demás personas, a las personas que le siguen, que Él no es indolente ante el sufrimiento de los demás. Ahora van a haber dos tipos de mirada, hermanos, siguiendo con el texto bíblico. Dos tipos de miradas, juego de miradas, digo yo. Porque los acusadores, hermanos, no le han quitado la vista de encima a Jesús. ¿Se acuerdan que así decía el texto? No le quitaban la vista de encima para ver si lo sanaba. No sé cómo mira un acusador, pero si ustedes han ido a un lugar donde los juzgan, saben bien cómo ve un acusador, hermanos. ¿Sí? El acusador ve así como de reojo, ¿no? De arriba para abajo. Y eso que se dice cristiano, ¿no? Así dicen los acusadores. Y Jesús nota esta mirada. Pero cuando Jesús, hermanos, cuando Jesús se da cuenta que estas personas, a pesar de tener la palabra frente de ellos, a pesar de tener la respuesta frente de ellos, se queda callado, ahora Jesús sí se enoja, hermanos. Y Jesús dice aquí que los ve con enojo. ¿Qué les parece, hermanos? Estos hombres, estos acusadores, hermanos, son capaces de seguir a Jesús con una lupa y ver si lo que va a hacer Jesús transgrede el día de reposo. Pero están completamente ciegos para lo que le está pasando al hombre de la mano seca. ¿Se dan cuenta? Tienen unos lentes con un montón de aumento para ver quién se equivoca, pero están ciegos, hermanos, para ver a la persona que está sufriendo. Por eso Jesús, hermanos, les tiene que arreglar sus anteojos y ponérselos de frente para que ellos lo vean. Y vean lo evidente, hermanos. Jesús cambia su mirada. Aquí no nos había dicho nada de las emociones de Jesús. Marcos no nos había dicho nada de las emociones de Jesús. Pero Jesús se enoja, hermanos. Jesús se enoja.
Porque estas personas que eran los encargados de llevar a buen término al pueblo de Dios, ahora lo único que quieren es que la gente cumpla sus reglas, no las reglas de Dios, sus reglas. Así que, hermanos, no pensemos ni por un momento que podemos marginar a alguien de la iglesia porque no cumpla nuestras reglas y que el Señor Jesús nos va a dar una palmadita así en el hombro y nos va a decir, bueno, te equivocaste. No, hermanos, al Señor Jesús esto le enoja. La traducción NBI dice que los vio enojados, pero la palabra que se usa en griego, hermanos, es la palabra ira. Jesús los vio con ira. ¿Qué es lo que le enoja a Jesús? ¿Qué es lo que le enoja? El Señor Jesús está preguntando, ¿está mal hacer el bien en sábado? Y nos podría preguntar a nosotros lo mismo, hermanos, hoy. El Señor Jesús intuye que estos hombres saben que el hombre de la mano paralizada es un hombre vulnerable, que el hombre de la mano paralizada no tiene dignidad. ¿A qué se dedica un hombre que no puede trabajar, hermanos? A pedir limosna, a vivir de la caridad. Que el Señor Jesús lo curara, hermanos, le iba a restaurar la dignidad a este hombre. Pero no lo iba a poder hacer porque alguien dijo que eso no se hace de esa manera. ¿Acaso nosotros, hermanos, los líderes religiosos, los cristianos, podemos decirle a Dios qué es lo que Él no puede hacer? ¿No es acaso Dios, hermanos, quien nos manda a ver el sufrimiento de las demás personas? A veces, hermanos, me topo con personas en la calle que están pidiendo dinero. Y a veces me veo tentado a no darles. Por lo mismo que tal vez ustedes están pensando, lo van a usar para tomar, ¿no? O para el vicio. Pero hace no mucho escuché a unas personas discutir si estaba bien ayudar o no a los migrantes. Y estaban ahí discutiendo, como en una mesa redonda. Y decían, no está bien. No está bien porque están contra la ley. Están haciendo algo indebido, es un pecado desobedecer las leyes de los gobiernos. Y yo les preguntaría, ¿está mal ayudar a una persona que está en sufrimiento, independientemente de que está violando la ley? ¿Está mal, hermanos? ¿Cristo nos va a condenar? El Señor Jesús hoy está desnudando nuestros corazones. Está desnudando nuestras intenciones, hermanos. Preferimos guardar leyes inservibles. ¿Creen que si el Señor Jesús, que es el dueño del universo, el Señor del sábado, no ha hecho nada por frenar la migración, nosotros somos alguien, hermanos, para no ayudar a estas personas? ¿A poco el Señor del sábado, el Señor de las fronteras, no puede cerrarlas, hermanos? No puede tirar el puente de allá de Tuxtla Chico para que ya no cruce nadie. No puede hacer crecer el río, pero no lo hace. Y eso solo por decir un ejemplo, hermanos. Así que el Señor Jesús está airado, está enojado por la indolencia de estos supuestos líderes religiosos. Pero no solamente eso, hermanos. También el Señor Jesús se encuentra entristecido. No solamente se enojó,
con la mirada, sino que en lo profundo de su corazón se entristeció. ¿Y saben cuál era el motivo de la tristeza del Señor Jesús, hermanos? Espero que tengan a la mano su Biblia para que ustedes mismos se respondan. El motivo de la tristeza del Señor Jesús era por lo obstinados que eran. Otra traducción, la que nosotros tenemos, dice que es por la dureza de su corazón. Hermanos, que nadie de aquí se engañe a sí mismo. No nos engañemos, hermanos. Cuando somos indolentes ante el sufrimiento humano, cuando no nos preocupamos por el dolor que causa el pecado en la vida de otras personas, no lo estamos haciendo, hermanos, porque seamos muy rigurosos con las leyes. Lo estamos haciendo porque nuestro corazón es obstinado y es duro. No es regaño, pero no nos engañemos. Porque Jesús podía ver lo profundo del corazón de las personas. Podía ver su exterior, cómo ellos estaban comportando como los policías de la ley. Pero también podía ver por dentro, hermanos. El pecado destruye. Amén. El pecado destruye. La vida de estas personas que abandonan su país para ir a otro lado, muchas veces está destruido por el pecado. Alguien les hizo algo en su país, ellos hicieron algo, cual sea la razón por la que le están atravesando, han sido destruidos por el pecado. Y la iglesia, hermanos, no puede ser el lugar en donde estas personas se sientan como el hombre de la mano paralizada, apartados, invisibilizados. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto tiempo llevaba este hombre en la sinagoga y era invisible para los fariseos? ¿Saben cuándo se hizo visible para los fariseos, hermanos? Cuando llegó Jesús. ¿Saben por qué? Porque los fariseos también intuían que Jesús iba a quebrar el día de reposo para sanarlo. Invisibilizamos a las personas que han sufrido por el pecado. Pensamos que el Señor ya no tiene nada que hacer por ellos. Y juzgamos duramente a estas personas. Pero el Señor Jesús se entristece y se enoja. Y nos recuerda, hermanos, que lo que hacemos es porque estamos obstinados o duros del corazón. Finalmente el Señor Jesús, al no encontrar respuestas, hermanos, en ellos, le dice al hombre, extiende la mano. Fíjense bien, hermanos. Aquí esto me parece grandioso. Era un pecado, hermanos, hacer algo por alguien en sábado como un tipo de curación, ¿sí? O sea, si alguien estaba sangrando, vendarlo, estaba mal. Jesús no hizo nada de esto. Vean la forma en la que sana a este hombre. Solamente le habla, extiende tu mano. Técnicamente hablando, hermanos, este hombre fue sanado por Jesús sin que Jesús moviera un dedo. ¿Lo notan? Jesús no movió un dedo, hermanos, solo habló. Extiende la mano. Jesús técnicamente no quebró el día de reposo, hermanos, porque no lo tocó. Pero vean qué dice. Así que extendió la mano y quedó restablecida. Qué grandioso es el Señor, hermanos. Qué grandioso es el Señor. No tuvo que seguir él lo que los fariseos pensaban en su cabeza que iba a hacer, que le iba a agarrar la mano, que se la iba a estirar, que le iba a decir alguna oración y entonces sí lo iban a poder acusar. Jesús nada más le dice a este hombre delante de todos, extiende la mano, y al instante el mismo hombre, al mover su mano,
queda restablecida. Y este es un final triste, hermanos. Es un final triste. Porque dice el relato que tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Es un relato triste. Porque a pesar, hermanos, de que vieron el poder de Dios en acción, a pesar de que el Señor Jesús está desnudando delante de ellos, que la intención del día del reposo, hermanos, es promover, es dar vida, es ayudar a las personas, aún así, hermanos, estos hombres deciden que lo mejor es matar a Jesús. Y ahora cobra sentido lo que el Señor Jesús había dicho previamente: ¿es lícito salvar una vida o matar en día de reposo? Ahora sí, hermanos, ahora tiene sentido. Estos hombres, que por fin se descubre que estos hombres son los fariseos, por cierto, hasta el final se descubre que ellos son fariseos. Ahora lo que el Señor Jesús estaba diciendo hace un momento tiene un montón de sentido. Tiene un montón de sentido porque no solamente están en contra de salvar la vida de alguien, sino están tramando la muerte del Señor Jesús. ¿Qué les parece? ¿Se han topado con personas así en las iglesias, hermanos? ¿Han sido personas de estas en las iglesias? ¿Hemos sido personas de estas en las iglesias? No solamente, hermanos, no queremos que alguien sea restaurado, sino que también nos enojamos cuando esta persona es restaurada y queremos matarlo. No en sentido literal, pero sí en sentido figurado. Si ya fallaste una vez al Señor, nunca más puedes regresar al Señor con la frente en alto. Vas a tener que regresar al Señor, pero viendo al piso. Y si alguien intenta restaurarse plenamente, nos molestamos. Por eso el Señor Jesús, hermanos, les hace esta pregunta a los fariseos en la iglesia: ¿es lícito salvar la vida o matar? Estos fariseos, hermanos, eran incongruentes. Decían temer a Dios, hermanos, y en realidad estaban tramando la muerte del Señor Jesús. Por cierto, hermanos, quiero decirles que matar también es un mandamiento. Así que estos hombres preferían no quebrar el sábado, pero sí lo iban a matar. ¿Cómo ven? Eran personas incongruentes. A veces queremos salvar una ley que consideramos inquebrantable dentro de la iglesia, pero la hacemos a costa, hermanos, de quebrar unas 2 o 3 más. Los herodianos, hermanos, eran personas que no tenían absolutamente nada que ver con los fariseos. Los herodianos eran personas que eran partidarias del rey, eran partidarios de Roma, y los fariseos no. En alguna otra parte de la Biblia ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que los saduceos, que también eran parte de los herodianos, pensaban que no había resurrección, y los fariseos, cuando se enteran de esto y ven que Jesús no comparte las ideas de ellos, como que se alegran también. Eran grupos totalmente opuestos, hermanos. No tenían nada que ver religiosamente hablando, pero se unieron, se pusieron juntos, hermanos, para destruir a Jesús. De los herodianos, hermanos, yo sí me espero que quieran matar a Jesús. De ellos sí me lo espero, porque el Señor Jesús, hermanos, representaba un nuevo orden, representaba una nueva forma de gobierno, y ellos pues obviamente querían que permaneciera el rey de Roma para continuar con sus privilegios. Pero ¿qué privilegios querían los fariseos, hermanos? ¿Con qué privilegios querían continuar? Estos fariseos, hermanos, no estaban interesados en guardar fidelidad a Dios.
Estos fariseos, hermanos, eran únicamente religiosos de dientes para afuera, pero su corazón se parecía mucho al corazón de otro personaje de la Biblia, que se llama Faraón. Era un corazón endurecido. Estos fariseos, hermanos, estaban listos para continuar el sufrimiento de una persona, para continuar el estado de vulnerabilidad, el estado de marginación de una persona, a costa de mantener ellos su privilegio. La invitación que yo les hago, hermanos, a la luz del texto bíblico, es que nos convirtamos en una iglesia que ve. Nos convirtamos en una iglesia que ve, hermanos. No seamos ciegos, seamos capaces de ver. Cuando alguien ve, hermanos, el Señor Jesús lo va transformando poco a poco. Cuando alguien ve, hermanos, somos capaces de transformar la vida de otras personas. Pero si nosotros, hermanos, nos comportamos como este grupo que solamente estaban vigilando en qué se equivocaba Jesús, créanme, hermanos, que tarde o temprano nuestro destino será desaparecer. ¿Quiénes son los discípulos de los fariseos hoy, hermanos? Ya no hay. Ya no hay ningún grupo que podamos decir, ahí está el grupo de los fariseos. ¿Saben qué grupo sí continúa, hermanos? El grupo que se llama cristianos. ¿Amén? Solamente los cristianos permanecen. Y esa es la prueba irrefutable, hermanos, que Jesús no se equivocó en su manera de relacionarse con los seres humanos. Los fariseos se equivocaron y se equivocaron rotundamente, hermanos. La historia nos dice que fueron desaparecidos, fueron eliminados por los romanos. Pero ¿saben qué no ha podido eliminar el poder político ni el poder religioso? No ha podido eliminar el mensaje de Cristo Jesús. Ese mensaje, hermanos, permanece y permanece para siempre. Les invito, hermanos, a que no seamos indolentes con las personas que sufren. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que ame a las personas, que esté dispuesta a aliviar el dolor de las personas, que esté dispuesta una y otra vez, hermanos, a aliviar a este mundo que está sufriendo. Ese es el mensaje del reino del cielo, saber que el reino de los cielos ya se ha instalado en la tierra. Conservar leyes, hermanos, conservar rutinas, no nos va a llevar a ningún lado. Vamos a envejecer y vamos a seguir siendo igual. Recordemos que para el Señor Jesús no es indiferente nada, ni el sufrimiento humano, pero tampoco es indiferente, hermanos, la dureza de corazón. ¿Cómo queremos que el Señor nos vea hoy? Acuérdense que tuvo dos miradas. Miró al hombre de la mano seca y le tuvo compasión, pero vio a los hombres obstinados y se airó con ellos. ¿Cómo queremos que el Señor nos vea? ¿Qué queremos despertar en el Señor cuando Él nos vea? Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para orar.